El vapor, más que cualquier otra forma de transporte, revolucionó en su día la vida en los inmensos territorios de la América del Norte, Central y del Sur. No es de extrañar que los constructores norteamericanos de locomotoras, tales como Rogers, Davenport, Cook y Baldwin, dominaran el mundo del vapor en los 5 continentes, aunque como veremos, los constructores europeos no fueron excluidos en su totalidad. Las fusiones posteriores dieron como resultado 3 grandes firmas norteamericanas: Baldwin, Lima y la American Locomotive Company, o abreviadamente ALCO. Baldwin fue la que tuvo más éxito en la exportación de sus productos. Siguió fabricando locomotoras a vapor mucho después de que las diésel hubieran hecho aparición en su país. ALCO y Lima tuvieron, con diversos grados de éxito, un gran impacto en el mercado de las locomotoras diésel. En la actualidad, hace ya casi 35 años de aquel entonces, el magnetismo del vapor sigue siendo tan fuerte como lo fuera en el pasado. Nos encontramos a medio camino hacia Rolla Hill, cerca de Newburgh, Missouri, donde la montaña 241, número 1522 de la Frisco, progresa de manera lenta pero segura, con destino a St. Louis, traccionando un convoy de nada menos que 21 coches repletos de entusiastas del vapor. Estados Unidos es el país donde todo es posible, donde todo es enorme. Los hechos, las cosas, los aciertos, los errores, las distancias. Su historia ferroviaria contiene hitos que jamás fueron superados. Sus locomotoras a vapor, por ejemplo, fueron las más grandes y potentes de todo el mundo y todos los tiempos. La Frisco número 1522 es una de las 29 unidades 241 montaña para expresos, construidas para el trayecto de San Luis-San Francisco. Es una entre otras muchas Baldwin que podremos contemplar en este programa. Construida en 1926 por la compañía Eddystone del grupo Baldwin Locomotive Works en su factoría de Pensilvania, tiene 5 hermanas que todavía sobreviven, exhibidas en parques públicos. La 1522 se encontraba en exhibición estática en el National Museum of Transport of St. Louis, Missouri, antes de ser puesta de nuevo en servicio por un equipo de voluntarios a finales de los 80. Hoy día se necesita la ayuda de los bomberos para poderle suministrar agua en las paradas del trayecto, ya que las tradicionales aguadas fueron desmontadas con la llegada del diésel. Aunque las ambiciones de la Frisco de llegar a la costa oeste nunca llegaron a realizarse, las 1500 eran máquinas ideales para sus trenes pesados de viajeros, en los 1182 kilómetros de la línea de la compañía Frisco entre Kansas City, Memphis y Birmingham, y los 869 kilómetros entre San Luis y Oklahoma City. Casi todos los coches de viajeros que se utilizan en Norteamérica para las salidas especiales están normalmente en manos de propietarios privados o asociaciones y tienen que ser agrupados antes de cada viaje, trayéndolos desde muy lejos. Muchos tienen sus propios generadores de electricidad para calefacción y alumbrado e incluso aire acondicionado.
Estas máquinas tienen fama de aparecer siempre con aspecto impecable, son limpiadas con agua y queroseno tras cada viaje, lo que hace que sus pulimentados exteriores se mantengan en impecables condiciones. Incluso la distribución se mantiene brillante. Después de todo, dicen los aficionados, los defectos se aprecian mejor cuando todo está muy limpio. Los fieles conservadores de estas máquinas han realizado algunos cambios a sus equipos para que puedan circular por la actual red americana. Subamos a ella, echamos un vistazo por la cabina y escuchemos al maquinista Don Worth. Bien, lo que vemos en una cabina como esta es algo más de lo que se puede esperar de una Baldwin construida en 1927. Por este lado, es una locomotora que quema gasóleo. Esta válvula, este atomizador y este aspirador son las herramientas principales que el fogonero tiene a su disposición para mantener un fuego fuerte y limpio. En el lado derecho, que es el puesto de conducción, tenemos esta caja especial de mandos, que es una de las cosas que hace que esta máquina sea distinta de como era antiguamente. Estos mandos incorporados nos permiten controlar una locomotora diésel acoplada detrás de nosotros para refuerzo o por avería. El control se transmite por medio de unos cables de conexión. La verdad es que, aunque realmente podemos controlarla desde aquí, nunca hemos tenido que recurrir a ello. Lo hicimos solamente como prueba, para ver si funciona. Estos pitidos que oyen por aquí pertenecen a un mecanismo de alarma que vigila la presión del aire. Este es nuestro dispositivo accionador del freno. El sistema de freno que pusimos cuando reconstruimos la locomotora es moderno. Lo hicimos a base de piezas de recambio y otras reparadas de forma que fueran fácilmente reemplazables para cumplir con las disposiciones legales de la AAR. Aquí tenemos un velocímetro eléctrico que va conectado a las ruedas. Tenemos un indicador de flujo de aire que también es parte del equipo de que van dotadas las diésel. Este es un micrófono para la radio o dispositivo tren-tierra. Tenemos una radio programable. Este pirómetro es para controlar la temperatura de los cojinetes de las ruedas acopladas. Controla cada uno de ellos intermitentemente y nos indica cuál es la temperatura con relación a lo que llamamos la temperatura ambiente. Y nos dice cuánto estamos por encima o por debajo de ella. Vigilamos cada uno de los rodamientos. En estas salidas especiales, los ferrocarriles norteamericanos frecuentemente permiten que el tren lleve también pequeños cargamentos. Además de facilitar el frenado, es una forma de cubrir parte de los gastos de un viaje que de otra manera sería improductivo. Los resultados, como pueden verse, son formidables. Imágenes de locomotoras a vapor que de otra forma estarían fuera del alcance de su público de admiradores. La 1522 hoy se dirige a Springfield, Missouri, para celebrar el Día de los Empleados de la Burlington Northern. La vemos resoplando en la vía original de la Frisco por Dixon Hill, justo al oeste de Newburgh.
Más al este, en Pensilvania, está el ferrocarril carbonífero de la compañía Reading, bajo el mismo gabinete de dirección que el del cercano ferrocarril turístico de Blue Mountain and Reading. El resultado es que de vez en cuando la locomotora de la clase T1 1242 Confederación o Northern, la número 2102, que fue construida a pocos kilómetros de aquí en los talleres de Reading, se pone al frente de los trenes carboníferos a instancias normalmente de los aficionados locales. Aquí vemos a la 2102 realizando el trabajo para el que fue construida y justamente donde fue construida. Pero las apariencias engañan. La 2102 ha sido una de las locomotoras favoritas de los aficionados durante más de 30 años, con base casi exclusiva en el noreste.
Esta locomotora de la clase GS4 de la Southern Pacific, una tipo 242 Confederación, numerada 4449 y más conocida como Daylight, tras pasar muchos años sobre un pedestal en un parque público de Portland, Oregón, fue rescatada y restaurada en 1976 para que pudiera remolcar el American Freedom Train en un tour por toda la nación, conmemorando el bicentenario de su independencia. Fue diseñada para traccionar los famosos expresos diurnos Daylight, que enlazaban los 754 kilómetros entre Los Ángeles y San Francisco. Remolcaba los Daylight de 12 coches y 568 toneladas a un promedio de 80 km/h, una velocidad notable teniendo en cuenta los gradientes de hasta un 2,2% y el trazado muy revirado de la línea. Las Daylight fueron las primeras en Estados Unidos en utilizar gasóleo como combustible y también las primeras en equipar frenos electroneumáticos de más rápida reacción que los convencionales. Esta preciosa Daylight carenada, número 4449, fue construida en Ohio por Lima en 1941 y desarrolla más de 5.500 caballos. Para entendernos, casi el doble que la diésel actual más potente de Renfe. Con su tender supera las 400 toneladas. La mayoría de los coches que remolca hoy son Milwaukee Road Superdomes, tipo panorámico, dedicados en verano a transportar turistas en los ferrocarriles de Alaska. Además del doble faro de señalización a base de destellos, tiene 3 silbatos, 2 de vapor y 1 de aire, que es el que oímos ahora. Algunos arriesgan el pellejo por una fotografía. ¡Cuidado! Al este de las montañas rocosas, en Cheyenne, Wyoming, tiene su base la Challenger, una colosal articulada tipo mallet de simple expansión y rodaje, 2.3 más 3.2. Fue construida por Alco en Schenectady y restaurada por el personal de talleres de la Union Pacific a comienzos de los 80. Es la mayor locomotora a vapor en activo, aunque la Union Pacific tuvo una mayor todavía, la Big Boy. Era tipo 2.4 más 4.2, es decir, tenía un eje motor más que la Challenger. No hay Big Boys en activo, solo se pueden admirar en exposición estática en museos. Por supuesto, es una locomotora tremendamente popular entre los aficionados, aunque su tendencia a provocar incendios hizo que estuviera limitada solo a la línea de la Union Pacific entre Cheyenne y Laramie.
Durante el invierno de 1989 fue transformada para quemar gasóleo, lo que resolvió sus problemas. La número 3985 se encuentra en la actualidad rodando por toda la red. En agosto de 1990, por acuerdo con las American President Lines, comenzó a arrastrar hacia el este con posiciones LAAP-1 de 2 pisos entre Cheyenne y North Platte, Nebraska. Este plano lo dice todo. La Challenger está remolcando un convoy de 143 vagones y 7.000 toneladas en Archer Hill, al oeste de Cheyenne. Harían falta 3 diésel de General Electric para hacer este trabajo. La 3985 es la locomotora en activo más grande del mundo, pero no la más potente. Ese honor está reservado para la número 1218 de la clase A de la Norfolk and Western, una 1.3+3.2 mallet articulada sistema compound construida en 1943. La Challenger es más alta, más larga y más pesada, pero la A desarrolla 52.000 kilos de esfuerzo de tracción contra los 44.100 de la Challenger. La Confederación de Renfe, por ejemplo, desarrollaba 21.000 kilos, menos de la mitad que las dos americanas. Como la Challenger, la número 1218 es en la actualidad una de las preferidas para los trenes especiales de aficionados, aunque los interminables convoyes carboníferos de 190 vagones y 7.300 toneladas sean su rutina normal. Durante la Segunda Guerra Mundial fue dedicada al transporte rápido de mercancías y de tropas. Esta 1218 fue construida en los propios talleres de la Norfolk and Western en Roanoke, Virginia. Al igual que la Union Pacific, la Norfolk and Western tuvo en servicio locomotoras incluso mayores, como las inmensas Y6B articuladas, que fueron construidas para arrastrar cargamentos pesados de carbón. En la actualidad, la Norfolk and Western es parte de la Norfolk Southern Corporation, que probablemente es la compañía de Norteamérica con más apego al vapor. La Norfolk Southern tiene un intenso programa de excursiones a vapor cada año, particularmente durante el otoño en la zona de los Apalaches.
Contemplamos ahora una fabulosa triple tracción, la 587 tipo Mikado de la Nickel Plate Road, la clase J número 661 y la tipo A 1218. El trío remolca un convoy hacia Akeville, en Carolina del Norte, donde se celebra la convención anual de la National Railroad Historical Society. La número 611 de la clase J, una tipo 242 Confederación de la Norfolk and Western, es seguramente una de las locomotoras más hermosas que todavía sobreviven. La Norfolk and Southern la dedica a trenes especiales de aficionados, por lo que recorre muchos kilómetros por la red de la compañía todos los años. El ferrocarril de Norfolk and Western fue el último de los grandes en rendirse a la evidencia de las diésel. El último viaje a vapor se realizó en mayo de 1960. La 611 fue en su vida el último grito de la técnica. Estaba diseñada para traccionar trenes de viajeros importantes como el Powhatan Arrow, que hacía el recorrido entre Norfolk y Cincinnati. Al igual que la 1218, fue construida en los propios talleres de la Norfolk and Western en Roanoke. Diseñada en tiempos de las diésel y con el propósito de competir con ellas, era extremadamente robusta y podía recorrer muchos kilómetros sin repostar. La 611 es la única superviviente de las 14 que fueron construidas entre 1941 y 1950. Tiene ruedas motrices tipo Vauxhall de 2,04 metros de diámetro y produce 36.240 kilos de esfuerzo de tracción. Su presión de trabajo es de 20,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Como todas las locomotoras de la Norfolk and Western, utiliza carbón como combustible que llega al hogar a través de un stoker o alimentador mecánico. Pesa 396 toneladas. La calidad de construcción de estas máquinas era extraordinaria. Tenían engrasadores automáticos repartidos en 200 puntos de su estructura, alimentados por un depósito de aceite de 110 litros sobre el tender, lo suficiente para recorrer 2.400 kilómetros. Incluso el eje de la campana estaba lubricado automáticamente. Una maravilla. Eran locomotoras que, recorriendo en promedio 24.000 kilómetros por mes, solo necesitaban visitar el taller para su revisión cada año y medio, es decir, cada 432.000 kilómetros. Una fiabilidad difícil de igualar hoy día. La calidad y eficiencia del mantenimiento de la Norfolk fue legendaria. Una J podía ser limpiada, lubricada, desescoriada y su tender abastecido de agua y carbón en solo una hora. Contemplamos a la 611 a la cabeza de un convoy de aficionados en mayo de 1993, en Akeville, cerca de Ridgecrest, Carolina del Norte. Ha vuelto a arrancar después de hacer una pausa para ajustar los frenos ante el pronunciado descenso que le espera más adelante.
En mayo de 1993, la número 611 también realizó salidas especiales con entusiastas, arriba y abajo, de Saluda Hill, en Carolina del Norte. Saluda tiene la pendiente más fuerte de todas las redes principales norteamericanas, 40 milésimas, o sea, 1 en 25, de acuerdo con la terminología anglosajona. La 611 comienza su ascenso después de que el tren fuera dividido en 3 secciones y que los viajeros ocuparan un lugar preferente a lo largo de la vía con el fin de obtener buenas fotos de la protagonista en acción. Ahora dejaremos los Estados Unidos y partiremos hacia lugares donde otras locomotoras norteamericanas conservadas con miramientos. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Ahora dejaremos los Estados Unidos y partiremos hacia lugares donde otras locomotoras norteamericanas conservadas con miramientos mucho más escasos deben ganarse la supervivencia con su trabajo cotidiano. Cuba, la perla del Caribe, es uno de los pocos paraísos mundiales de las locomotoras a vapor, pero solamente se hallan en activo durante unos pocos meses al comienzo de cada año, con motivo de la recolección de la caña de azúcar. Entonces todas las vías férreas de los diversos anchos de la isla son transitadas al máximo con el transporte de la dulce cosecha. Son locomotoras norteamericanas construidas por Baldwin, Alco y Vulcan. Su personal, aunque amable, las trata con pocos miramientos. Luego deben pasarse el resto del año arreglando sus monturas en unos talleres más bien primitivos y con herramientas elementales. Las centrales o molinos de caña están controladas por la MINAF, el Ministerio Cubano de la Caña de Azúcar, y cada una toma su nombre de una figura histórica, normalmente un revolucionario latinoamericano. La mayoría de estas plantas agrícolas tienen su propio ferrocarril. Las locomotoras utilizan gasóleo Bunker C, componente residual del petróleo muy viscoso. El transporte ferroviario comienza en los copios, o sea, las plantas situadas en los campos de caña de azúcar donde se almacena la caña una vez cortada para ir luego al molino. Con frecuencia deben hacer largos recorridos por las vías de las líneas estatales principales. Esta es la central Efraín Alfonso, en la provincia de Santa Clara. Esta gran Alco 140 tipo consolidación se ocupa de gran parte del tráfico de la línea. Pasa incluso por este paso a nivel en una conexión de una autovía medio acabada.
La locomotora más vieja de Cuba es esta Alco Cook tipo 130T, Mogul, con 104 años a sus espaldas y que todavía sigue ganándose el pan, o mejor dicho, el azúcar. Esta máquina tender fue comprada de segunda mano en los Estados Unidos. Pertenecía a la Southern Railway. Era la número 2500. En la central José Smith Comas, esta locomotora Porter, una Tender 020T, es una representante típica de las numerosas y encantadoras pequeñas locomotoras que se esconden por los rincones de los molinos, desapercibidas con frecuencia para los fotógrafos visitantes. Las líneas de ancho de vía de 2 pies 6 pulgadas, 0,76 metros, de la central azucarera de Mal Tiempo, en la provincia de Cienfuegos, soportan un intenso tráfico de la flota de Baldwin 140 Consolidación. Cada una de ellas lleva un tender adicional para el suministro de agua. Así consiguen un importante aumento en su autonomía. Más al este, en la provincia de Holguín, se encuentra una de las clásicas mundiales de la vía estrecha, la muy pintoresca línea de 2 pies 6 pulgadas, 0,76 metros, que tiene como corazón la central azucarera de Rafael Freire, cerca de Guardalavaca. La línea está atendida por las 7 locomotoras de vapor de construcción foránea Baldwin 140, que fueron entregadas a lo largo de la década que va de 1909 hasta 1919. Aunque es probable que el vapor perdure tanto como las vías por las que circula, el colapso del comercio cubano con los países de la órbita soviética y la saturación mundial de azúcar, unidos al debilitamiento del régimen de Fidel Castro, arrojan una oscura sombra sobre el futuro del vapor de la caña de azúcar cubana.
Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. De acuerdo con el anuario ferroviario World Railways de 1954, los ferrocarriles de 3 pies de ancho de vía, 910 milímetros, de Guatemala, tenían entonces 140 locomotoras a vapor y ninguna diésel. En 1989, el Railway Directory and Yearbook dice que aún tienen 6, pero nosotros hemos localizado algunas menos, la mayoría de ellas abandonadas. La Baldwin 141 tipo Mikado número 205 es la única en estado de marcha. Se utiliza para servicios de emergencia muy de cuando en cuando. Esta línea parte de la costa atlántica de Guatemala y sube en dirección a la ciudad de Guatemala hasta una altura de 1200 metros en solo 100 kilómetros, y lo hace sobre impresionantes cornisas, puentes metálicos sobre pilotes y curvas muy cerradas. Hace tiempo recorrían esta línea pesados trenes bananeros, con locomotoras en triple tracción, una en cabeza, otra en cola y la tercera en el centro del convoy. El convoy que arrastra hoy la 205 se compone de 4 coches restaurados. El de cola es el coche personal del presidente de Guatemala. Los ferrocarriles guatemaltecos formaron parte en el pasado de la Compañía de los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, con registro y sede en New Jersey. Estaban controlados por intereses americanos dedicados al cultivo de la fruta, concretamente la siniestra United Fruit. Fueron nacionalizados en 1968, aunque sus antiguos dueños todavía mantienen que la línea es de su propiedad. Pese a la implantación de modernas diésel canadienses construidas por Bombardier, el tráfico moderno por carretera ha ganado definitivamente la partida.
La colosal subida ha terminado. La llegada a la ciudad de Guatemala está enmarcada por el cruce del impresionante Puente de las Vacas. La subida a la capital desde la otra costa, la del Pacífico, es casi tan empinada como la del Atlántico, con largas rampas de 40 milésimas. La línea permite contemplar, entre otros, el volcán del Agua, de 4.000 metros de altura. El presidente debe haber necesitado su coche salón hoy, porque el tren lleva un furgón de cola amarillo en su lugar, conocido aquí como cabús. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Los antiguos ferrocarriles internacionales de América Central abarcaban las redes ferroviarias de Guatemala y El Salvador. En la actualidad, esta conexión ha sido cortada. En los folletos publicados por el gobierno de El Salvador se dice que sus ferrocarriles utilizan máquinas diésel eléctricas para sus trenes regulares, así como locomotoras a vapor para los trenes turísticos. La número 101 es una de las dos locomotoras a vapor salvadoreñas en servicio. Es una 140 Consolidación de 1925, construida por Baldwin.
Aunque muy mermados por la guerra civil de los años 70, los ferrocarriles de El Salvador todavía juegan su papel en el transporte de mercancías en el país. Pero ya no van enganchados a unas locomotoras a vapor. Hay que ponerse al día. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Todavía es posible realizar reconstrucciones y reparaciones de locomotoras de vapor sin necesidad de costosos talleres ni grandes cantidades de piezas de repuesto. Este es el caso de los talleres de Durán, en la terminal de las líneas ecuatorianas de Guayaquil y Quito, en las que varias ancianas Baldwin han sobrevivido incluso a las diésel que Alco entregara en los años 50. Aunque en la actualidad ya no existe tanto tráfico, una de estas locomotoras supervivientes es ocasionalmente requerida para realizar un servicio específico. Contemplamos en estas imágenes a una Baldwin 140, la número 53, a la cabeza de un convoy de vagones de mercancías atravesando las calles de Bucay, una pequeña ciudad ferroviaria a los pies de los Andes. La vía de un ancho de 3 pies 6 pulgadas, 1,067 metros de la línea, enlaza las ciudades de Guayaquil, Riobamba y Quito, además de dar servicio a numerosos pueblos que no tienen buen acceso por carretera. La línea atraviesa uno de los más pintorescos paisajes de montaña de todo el mundo, aunque la naturaleza inestable de la geología local ocasiona frecuentes desprendimientos de tierras y riadas. A decir verdad, hace poco que la línea ha sido reabierta en su totalidad. Durante varios años, lo frecuente era que solamente estuvieran operativos 2 o más tramos en sectores aislados de la línea. Es cierto que las locomotoras diésel francesas compradas en España a Feve, de segunda mano, pueden acometer el empinado gradiente de 40 milésimas arrastrando cargas mucho más pesadas. Pero está todavía por ver si serán capaces de resistir en servicio dentro de 10 años. En la ciudad de Huigra, arriba en la montaña, solamente existe un camino posible para el ferrocarril, y es a lo largo de la única calle que tiene la ciudad. Desde la llegada de las nuevas diésel, las de vapor solo suben por las montañas muy de cuando en cuando, con trenes de turistas, excursionistas y aficionados.
A las afueras del pueblecito de Simbabwe se encuentra la famosa joroba de la nariz del diablo, donde los trenes van subiendo cambiando el sentido de marcha en forma de zigzag para poder alcanzar a la cima de la montaña. Uno de los autoferros locales, autocares adaptados para circular sobre la vía de un solo piso en teoría, pero de dos en la práctica, desciende por la joroba antes de que la Baldwin número 45, que está esperando abajo haciendo presión, se atreva con la nariz del diablo. El tren recorre antes del segundo cambio de sentido un trayecto rodeado de terrenos estratificados sobre una vía en estado precario. El paisaje es fantástico, sin embargo. Después del segundo cambio de sentido, el tren puede continuar su escalada adentrándose en los Andes. A pesar de estar tan cerca de la línea del Ecuador, la altitud y el aire puro de montaña se combinan para crear un ambiente perfecto para viajar fuera de los coches, prescindiendo de si fueron diseñados para viajar solamente en su interior o no. En el pueblecito de Alausí, la única y empinada calle es otra vez la única ruta posible para el tren. Hasta 1993, este puente a las afueras de Alausí marcaba el final del trayecto en el recorrido septentrional de la línea, ya que más allá, la vía férrea entre esta localidad y Riobamba estuvo totalmente arrasada por el agua. Los recientes trabajos de acondicionamiento han tenido como feliz resultado su reapertura. Este es el primer tren a vapor que ha recorrido el tramo recuperado de la línea. Más allá de Riobamba, la línea continúa su subida sin tomarse un descanso, esta vez a la sombra del monte Chimborazo, que orgullosamente alcanza los 6.310 metros. Y aunque en estos días el vapor sobre estos raíles es algo muy especial, no más de uno, como mucho 2 trenes turísticos por año,
parece que será posible continuar estas excursiones durante algunos años todavía. Es cuestión de hacer el viaje cuanto antes, ya que es algo que no se olvida fácilmente. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. La rotonda de Temuco, en el sur de Chile, es el depósito de varias locomotoras Henschel tipo 130 Mogul, Alco 141 Mikado y grandes 231 Pacific de la clase 80, construidas por diversos fabricantes. Tanto el edificio en sí como las locomotoras gozan de la categoría de monumento nacional, aunque parece que eso por el momento únicamente sirve para que estén fuera del alcance de los sopletes de corte. Existe un proyecto para reacondicionar el lugar y poner en marcha el material. Desde la húmeda estación de Temuco se prepara para partir por una vía de 5 pies 6 pulgadas de ancho, 1676 milímetros, la número 714, una Mikado. Es la única locomotora del depósito de Temuco que está actualmente operativa, aunque ya se está trabajando sobre otras. La 714 irá por la línea electrificada hasta el pueblo de Púa. Por una vez no fue construida por Baldwin, sino por la canadiense LWM en Montreal en 1940. Después de dar la vuelta en el puente giratorio, la 714 marcha por el húmedo pero pintoresco ramal de Longimai. Este paisaje se apreciaría mejor si el telón de fondo de la montaña no estuviera oculto por la niebla y la lluvia. El único sitio donde se puede estar caliente en el tren es en la cabina de la locomotora. Esta máquina es un caso particular. Tiene una instalación de cocina. Lamentablemente la técnica no permite reproducir por ahora el suculento aroma, que hace que la boca se nos vuelva agua. De vuelta a Temuco, la línea férrea cruza este precioso y raro viaducto cerca de Lautaro. El encanto del vapor en Sudamérica es objeto de un singular y a la vez regular culto. Este fenómeno ha sido aprovechado como fuente de ingresos por el agente de viajes y entusiasta del ferrocarril David Ibbotson durante más de 20 años. Señor Ibbotson, ¿el declive del vapor lleva aparejado también un declive del interés por él? Tengo que decir que el interés mostrado por este grupo de aficionados, en el que desde hace años yo también me incluyo, no decae. Al contrario, este año contamos con bastante gente y estoy seguro de que todos van a disfrutar. Escogemos los lugares que visitamos para encontrarnos una gran variedad de locomotoras a vapor. Hace ya 20 años que salimos por primera vez y cuando uno mira hacia atrás es sorprendente comprobar los cambios que se han venido sucediendo. En Baquedano, en el árido norte de Chile, la línea métrica del ferrocarril del norte, propiedad del Estado chileno, se cruza con el ferrocarril privado minero Antofagasta-Chile. Hace años este ferrocarril era exclusivamente boliviano, dando a Bolivia una arteria de salida al mar. La guerra con Chile dejó a Bolivia como un estado interior. Las dos líneas incorporaron hace ya tiempo locomotoras diésel, aunque en ocasiones todavía se trabaja con locomotoras a vapor.
La 3511 es una Baldwin de la serie W, tipo 141 Mikado, que quema carbón. Su tender es cilíndrico tipo Vanderbilt y hace que parezca más joven, pero esta abuelita ya tiene 73 años. Puede parecer inimaginable, pero hay un desierto de 2.200 kilómetros desde el Pacífico hasta los Andes. Esta parte de Sudamérica es el lugar más seco del mundo. Parece imposible, pero se desconoce que haya llovido alguna vez en la mayor parte de Atacama. Las condiciones del lugar no perdonan. Calor aterrador durante el día y temperaturas próximas a 0 grados por la noche. Sin embargo, esta desolada área exuda una extraña belleza. Es sorprendente la cantidad de personas que viven en estas condiciones. Su forma de vida, como la del ferrocarril, se justifica por la enorme riqueza mineral de la región. Pero incluso así, el paso de un convoy comercial de carga de pago en estos días no deja de ser infrecuente. Las dificultades para mantener en condiciones el material rodante en el polvoriento desierto son considerables. Dejamos a su imaginación la incomodidad del personal conductor en la tórrida cabina. Si no fuera por la dedicación y la voluntad de todos los responsables, no sería posible disfrutar del vapor en el desierto de Atacama. Parece un puesto de señales de la Great Western inglesa, lo que no nos debe sorprender debido a la participación británica en la construcción de la infraestructura ferroviaria de Chile. Pero nos encontramos en Tiltil, una pequeña estación en la antigua ruta transandina al este de Santiago. La locomotora es una enorme 241 montaña de la clase 80, similar a las que vimos antes en la rotonda de Temuco. Las autoridades ferroviarias decidieron que la 851 y sus 3 coches deberían ser asistidos en el trayecto por la montaña por esta soberbia locomotora eléctrica tipo 29, 2CC2 de corriente continua, construida por General Electric USA en 1948. La única superviviente hoy de 4 ejemplares. Sin embargo, sus 4.500 caballos parecen estar en la actualidad desaprovechados cuando se compara con la 851, que solía arrastrar 13 vagones, ella sola. Pero aún así, esta anómala combinación parece atraer la mirada de muchos. La locomotora eléctrica se usa tanto por su potente frenado eléctrico como por su fuerza de tracción. Las tipo 80 fueron encargadas a Baldwin en 1929 para servicios en trenes expresos sobre la línea principal, al sur de Santiago.
eran una versión transitoria para el arrastre de grandes cargas hasta que la vía fuera puesta al día y se pudieran utilizar locomotoras todavía mayores. Pero el diseño tuvo tanto éxito que se encargaron más locomotoras tipo 80 en 1937, 38, 40 y 47. Hasta un total de 39 máquinas de este tipo realizaban en 1948 servicios de viajeros y mercancías indistintamente. Una comisión del gobierno chileno recomendó en 1951, a la vista del éxito de esta clase de locomotoras, la adquisición de otras más. 30 en total fueron encargadas, pero esta vez Baldwin, ya dedicada al diésel, tenía semidesmontada la cadena de locomotoras a vapor y su construcción hubiera resultado muy cara. En Japón, la Mitsubishi no hizo ascos al encargo. La número 851 es una locomotora de esta serie final japonesa. Todavía en años tan recientes como 1982, las locomotoras de la clase 80 arrastraban cargamentos muy pesados. Cuando llegaron las diésel, 8 máquinas de la serie 80, incluyendo la 851, sufrieron un levante general y a fondo para ser conservadas como reserva estratégica en Temuco, donde las hemos visto en sus cocheras al principio de esta secuencia. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. El ferrocarril Presidente Carlos Antonio López es el único que existe en funcionamiento en el Paraguay, llamado así en honor a un antiguo presidente. Es también el único ferrocarril estatal del mundo que utiliza el vapor al 100% como fuente de tracción. Las locomotoras son de origen británico. Se dice que las diésel no podrían utilizarse en este ferrocarril debido al nulo mantenimiento o renovación de las instalaciones. Estos ferrocarriles paraguayos utilizan locomotoras Tender 130T Mogul, 131T Prairie, así como 230 Ten-Wheelers y 140 Consolidación, suministradas en su día por la North British, la Hawthorne Leslie y la Yorkshire Engine Company, todas del Reino Unido. La número 235 es una North British tipo 230 Ten-Wheelers construida en Glasgow en 1910. Fue adquirida de segunda mano con una considerable paliza ya encima a los ferrocarriles Urquiza de la Argentina a principio de la década de los 70. Aunque originalmente quemaba carbón, ahora utiliza leña, como el resto del parque motor de la línea. A 80 kilómetros más o menos de Asunción está Sapucay, una estación situada en pleno campo, con una atmósfera tan británica que uno no se sorprendería si viera a un tipo con chistera tomando el té de las 5 en la plataforma. Aunque algo cutre, conserva todo el apolillado encanto de la Great Western de su graciosa majestad. Sapucay es también el lugar donde se encuentran los talleres de reparación de locomotoras. Todas las máquinas y herramientas están movidas a través de una serie de embarrados, por unas máquinas a vapor fijas, cuyas calderas queman madera. No es este un museo donde se conserven reliquias, sino un centro de reparación de locomotoras en activo, en donde la improvisación, canibalización y reconstrucción se llevan a cabo a una velocidad agonizante, rodeados de un calor sofocante y una humedad del 98%. La influencia británica no se acaba en las locomotoras. Otras nefandas tradiciones perduran allí con buena salud, como la de cancelar el tren semanal de viajeros si acierta a coincidir con una fiesta pública.
Pero eso es una cosa, y otra muy distinta que sea malo cancelar el servicio si el convoy descarrila o la vía resulta dañada. Este es un tren especial de peregrinos a una fiesta religiosa. Hace mucho que pasó el último tren y la vegetación crece por toda la vía. Sirve como un lubricante muy efectivo y a la vez como pista de patinaje para las locomotoras cuando inician la marcha. Normalmente no suele haber tantos viajeros, aunque existe algún tráfico de mercancías. El autobús entre Asunción y Encarnación tarda justo 5 horas. El horario oficial dice que el tren tarda 15, pero lo suyo es que tarde más. La número 53 es una locomotora paraguaya originalmente de la North British, una 130 Mogul de 1910. Todavía es el puntal de la red del Paraguay, aunque muchas de su clase han sido desguazadas o se encuentran fuera de servicio en los talleres de Sapucay. El vagón que sigue al tender lleva combustible adicional. Los trenes en Paraguay utilizan viejos enganches de usillo, pero que el tren se desenganche es solamente una de las vicisitudes de mínimo alcance que pueden ocurrir. Problemas en las locomotoras, averías durante el trayecto en lugares recónditos y descarrilamientos son más bien la regla, no la excepción. No obstante, la baja velocidad de las circulaciones hace que las consecuencias no sean normalmente graves. La pobre 53 tiene problemas para enclavar hoy la marcha atrás, amén de estar en serio peligro de perder su pintoresco apartavacas de origen americano. Se supone que la 53 debe volver con su convoy de vacío a Asunción para recoger otro cargamento de peregrinos. Debe salir de la capital a las 9:10 de la noche, pero son casi las 8 y los problemas con la marcha atrás han causado un gran retraso. Después de dar la vuelta, irá a Asunción tan pronto como sea posible bajo un sol que se extingue con rapidez. Esperamos que no descarrile en medio del viaje. Y ahora nos despedimos del continente americano recordando la impactante ascensión por la nariz del diablo en los Andes ecuatorianos. El siguiente capítulo de esta serie estará dedicado a Europa del Este y África. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios.
Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.